Buenos días a todos. Les suplico ocupen su lugar. Vamos a dar inicio a la sesión general del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Les doy a nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tratar un tema por demás importante y además tenemos la presencia de un experto en el área, ¿sí? Es el doctor maestro Jorge Alberto Ramos Guerrero. Él es el director del Programa Institucional de Atención Paliativa 2019-2024 Paliativiste. El título de la ponencia es Cuidados paliativos, mi cuidado, mi derecho. Por demás importante, por demás prioritario el tema, y les pido por favor que lo escuchen con atención y tratemos de asimilar todos los conceptos para que nosotros lo llevemos a la práctica y tengamos introyectado este quehacer que nos es común a todos. Yo particularmente, yo soy geriatra, entonces estoy inmersa en el tema de la medicina paliativa con un enfoque particular que los geriatras manejamos, y por tanto le agradezco muchísimo al maestro que esté con nosotros. Bienvenido, doctor. Adelante, suyo el foro. Buenos días a todos, buenos días a todos en esta lluviosa y húmeda mañana. Una disculpa por el retraso, es un poquito difícil, sobre todo cuando se le mojan a uno los zapatos y pierde uno los calcetines. Gracias por estar aquí. Gracias por la presentación. Quisiera hablar sobre esto que hablamos de mi cuidado, mi derecho. Año con año se conmemora el Día de los Cuidados Paliativos, justamente para darle visibilidad al tema. Veo mucha gente joven que seguramente está en su proceso formativo. Me gustaría que levantaran la mano aquellos de ustedes que en el pregrado llevaron algún curso de dolor o cuidados paliativos. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De qué universidades son, doctor? UVM. UVM es una... ¿Perdón? UVM de Querétaro. Sí, justamente su universidad es de las 6 que en el país tienen formación de pregrado en cuidados paliativos. Y precisamente me gustaría que en esta silla, que a propósito coloqué en medio, pensemos en alguna persona que hayamos conocido que transita por la experiencia de enfermedad avanzada, progresiva, o que incluso estuvo en la etapa terminal. Puede ser un paciente, puede ser algún familiar, incluso podemos ser nosotros mismos, porque si algo ha demostrado la medicina basada en evidencias, ya sé que nos gusta mucho la medicina basada en evidencias, es que el 100% de las personas que nacen es el 100% de las personas que moriremos. Y yo, usted, todos nosotros algún día transitaremos por esta experiencia, esperemos que no pronto, sin embargo es parte de la vida. Ella es Carmen. Carmen es una paciente de 84 años, la cual se le diagnostica un cáncer de páncreas. Ella recibe el tratamiento de quimioterapia y radioterapia para el mismo, presenta dolor en el tránsito de la experiencia justamente de la enfermedad, y la paciente en determinado momento queda fuera de tratamiento curativo. En el ínter, su servidor como paliativista la acompaña para el tratamiento sintomático de náuseas, vómito, diarrea, pérdida de peso, insomnio, y en determinado momento se capacitó a la familia para colocarle el dispositivo subcutáneo, que vemos ahí a una de sus hijas colocándolo, para aplicarle morfina subcutánea. Carmen era mi tía abuela. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque seguramente todos tenemos la experiencia de esta persona que imaginamos, de tener a los abuelos, a los tíos, algún amigo, alguna persona llegada, porque somos seres en relación. Y cuando hablo que somos seres en relación, precisamente como personas, como seres humanos, todos somos algo
algo de alguien? ¿Cómo nos gustaría enfrentar la posibilidad de una enfermedad avanzada? ¿Cómo quisieras morir? ¿Cómo quisieras que fuera la muerte o en los últimos momentos de las personas que amas? Y empiezo siempre con esta reflexión porque precisamente creo que el trabajo de los cuidados paliativos inicia por este concepto de empatía, por este ejercicio de poner la empatía en acción que se llama compasión. ¿Qué son los cuidados paliativos? Y en este momento me gustaría, si alguien de ustedes tiene alguna idea, que pudiera con 2 o 3 palabras decir qué son los cuidados paliativos. Doctores de UVM, particularmente, ¿qué son los cuidados paliativos? Lo que se te ocurra, doctor. El conjunto de acciones que se llevan a cabo precisamente para el bienestar de buscar que un paciente ya en etapa terminal tenga pues, una adecuada calidad de vida. Bien, justamente habla de conjunto de acciones, habla de etapa terminal y de calidad de vida. ¿Alguien más, doctores? Bien, precisamente hablar de cuidados paliativos es hablar de un enfoque de atención integral para la persona que experimenta una condición avanzada, progresiva o en etapa terminal, mas no siempre son en la etapa terminal. Es importante romper esta idea y este paradigma. Y la familia. Esto es importante también porque los paliativos no se dan solamente para la persona que está enferma o que experimenta esta condición, sino también su núcleo vital, que es la familia, y lo que se busca es calidad de vida a través del alivio del sufrimiento. ¿Cómo hacemos esto? A través del control del dolor, como síntoma prioritario, pero el control de otros síntomas como náusea, vómito, anorexia, pérdida de peso, cirrosis, serostomía, oclusión intestinal, etcétera, etcétera. Pero también se abordan aspectos muy importantes como son los aspectos psicológicos, afectivos, sociales y espirituales, esto a través de un equipo multidisciplinario. Me gustaría que vayamos de lo general a lo particular, justamente en nuestro planeta Tierra, más del... Tenemos que se requieren cuidados paliativos en el mundo. Solamente el 14% de las personas que lo requieren los viven o son cuidadas en ese sentido. De hecho, la OMS desde el 94 ha generado una serie de políticas públicas para decir, gobiernos, estados, necesitamos avanzar en la cobertura en cuidados paliativos. La mayor parte de las personas quiere pasar sus últimos días en el domicilio. Por esta razón, se requiere que los cuidados paliativos o la atención paliativa llegue justamente a esos espacios. Ya les decía que no solamente el paciente que está en la etapa terminal, de hecho nuestra ley dice que son los últimos 6 meses. La idea es que cualquier persona, desde el diagnóstico, cuando se enfrenta ante la posibilidad de una amenaza para la vida o una limitación para la vida, pueda tener un abordaje de control sintomático. ¿Quién de ustedes sabe manejar la morfina o ha recibido formación para el manejo de opioides? Les agradezco si levantan la mano. Un espacio donde nadie sabemos manejar la morfina, y precisamente estas son unas de las carencias que tenemos en la formación en México. En otros foros esta es la misma respuesta. 2 o 3 personas dicen, pues bueno, me animo a tratar con morfina. Pero es preocupante porque justamente el dolor será uno de los síntomas primordiales que atenderán en su consulta, en el servicio social, pero también en la consulta de urgencias o en las diferentes especialidades, por lo menos en las troncales que ustedes tratarán. Y la OMS
tiene algo que se llama la escalera analgésica, que luego se convierte en el elevador analgésico, y justamente dice que para el dolor de moderado a severo requerimos el uso de opioides. Entonces hay un área de oportunidad justo en la formación para la prescripción, pero también en el acceso a los opioides. Y es que la morfina tiene aparejada atrás de sí toda una serie de condiciones que generan mucha opiofobia. Generalmente cuando preguntamos dicen, pues bueno, se asocia a dependencia, se asocia a parada respiratoria, se asocia a un consumo no médico, etcétera, etcétera. Importante hablar del colectivo infantil. Si bien el 8% de los pacientes que tratamos en cuidados paliativos son niños, los niños tienen la condición de mayor dificultad porque no todo el mundo está acostumbrado a tratarlos. Entonces, pensemos en el dolor de un neonato, de un prematuro extremo, o de una niña con una condición de daño neurológico que tiene esta dificultad para expresar el dolor. ¿Cómo te das cuenta que le duele? ¿Dónde? ¿Con qué intensidad? Precisamente los niños sufren el hecho de que más del 80% de las veces que tienen dolor es subtratado. Ya les comentaba que el abordaje es integral, centrado en la persona y la familia en su contexto, tomando en cuenta valores sociales, espirituales, religiosos, creencias que la persona tenga en su condición vital. Hoy podemos decir, y esto es importante señalarlo, que si en medicina y en las áreas sociales hay un colectivo que es infravalorado y que vive la desigualdad y la pobreza, son las personas que tienen la condición que ya hemos referido. Nunca ha habido una necesidad de cuidados paliativos tan grande como la tenemos en este momento. Y esto es porque hemos incrementado nuestra esperanza de vida. Esto también es por la transición epidemiológica que nos hace tener un espectro de enfermedades muy concreto, particularmente las consecuencias derivadas de la interacción de las crónico-degenerativas o las no transmisibles. De hecho, el 60% de los pacientes que requieren paliativos no es cáncer, y esa es otra idea que tenemos que modificar. Iniciaron para las personas con cáncer, pero particularmente son para las personas que tienen una condición derivada de complicaciones de diabetes, insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar o consecuencias también de ictus o de infarto agudo al miocardio. Es importante integrar a la familia y a la comunidad en el cuidado de la persona que vive esta condición. Tenemos pues varios retos a nivel mundial. Precisamente en un estudio de 234 países, solo 20 países, Estados Unidos, Canadá y Europa, tienen servicios paliativos integrados a sus sistemas de salud. El 42% carece de los mismos y nosotros estamos en el nivel medio, donde se ofrecen cuidados paliativos de manera aislada. Ustedes aquí en este hospital tienen cuidados paliativos, espero que conozcan y puedan referir justo al equipo. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Hospital Zaragoza, en el INCAN, en el Subirán, existen cuidados paliativos, pero no llegamos hasta donde podemos llegar. Este es un mapa que justamente nos habla de esta realidad. México en color naranja, justamente con otros países que tienen la provisión de cuidados paliativos de manera aislada, ¿sí?, superados por países de la región como Chile y Argentina, que tienen características sociodemográficas muy parecidas a las nuestras. Quisiera justamente hablar de este estudio que es el estudio Lancet. Lancet hace esta revisión pidiendo a un grupo de expertos el poder revisar cómo la falta de acceso a los cuidados paliativos incrementa en millones de días a nivel mundial el sufrimiento global. Y dirán, ¿el sufrimiento? Ahora resulta que tenemos que evaluar eso. Sí, precisamente el descontrol sintomático
provoca sufrimiento. Cualquiera de ustedes que haya experimentado cólico, ¿sí?, o que tenga una migraña, difícilmente podrá tener las actividades cotidianas, y más si te toca guardia, o si estás de posguardia, como los compañeros que veo que están un poquito dormidos, ¿sí? Seguramente tendrán esta dificultad para poder hacer las actividades diarias. Ahora imaginemos lo que implica un dolor severo o el descontrol sintomático que justamente esto ocurre. Y la Comisión Lancet justamente hablaba del acceso a los opioides. Vean este mapa, cómo existe esta deformidad en el acceso. Estados Unidos tiene hoy un problema muy severo de abuso de opioides, particularmente de oxicodona y fentanilo. Si no recuerdan al Dr. House, justamente él es adicto a la oxicodona, y justamente refleja esta realidad de Canadá y Estados Unidos. El acceso a la morfina es de 55.704 miligramos per cápita de morfina. ¿Qué pasa en África? Ni siquiera aparece. En África, en regiones de Asia, ¿sí?, mismo Sudamérica y Centroamérica, tenemos un problema de acceso al ejercicio médico de los opioides. Esto es importante destacarlo porque forma parte de la propuesta de lograr el acceso oportuno a la morfina. ¿Qué obstáculos tenemos? La medicina ha enfatizado mucho los resultados a través de la existencia de la vida y la productividad. Leemos los estudios y podemos decir que rituximab aumenta 3-4 meses la vida en las personas que tienen una condición metastásica, pero no sabemos con qué calidad de vida. El punto no es solo aumentar tiempo, sino darle calidad a ese tiempo. Se ha priorizado la cura de la enfermedad y en las facultades, en los centros de formación de posgrado, se enfatiza mucho el curar. Pero muchas de las enfermedades que trataremos son condiciones que serán crónicas y que requieren cuidados para prevenir de manera primaria, secundaria o terciaria, es decir, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico oportuno y la prevención de complicaciones para no llegar a el descuido de la calidad de vida. Los propios pacientes no nos pueden cerrar insurgentes por la condición que viven, como otros colectivos de pacientes que pueden frenar justamente el ejercicio normal de nuestras actividades y hacer valer su derecho y decir, oye, necesitamos cuidados, como pueden ser los pacientes con VIH o con cáncer. Los pacientes paliativos, al estar avanzados, pues difícilmente pueden hacer este ejercicio de sus derechos. Descuidamos mucho las complicaciones de las enfermedades no transmisibles y esta necesidad de cuidados paliativos, y en las políticas nacionales pocas veces se considera justamente esto. Se desconoce entre los planificadores, entre los directivos, y seguramente muchos de ustedes llegarán a ser directivos, ojalá que en algún momento tengan esta sensibilidad para con el tema, y de repente nos confunden con la clínica del dolor. Trabajamos de manera muy cercana, mas no somos dolor. Nos confunden también con los que aplicamos eutanasia. Nada más lejano a ello. Los cuidados paliativos buscan afirmar la vida y cuidarla hasta el último momento. Alguien me decía, qué jodida carrera escogiste al trabajar con cuidados paliativos y trabajar siempre con la muerte. Declaro mi conflicto de interés, soy pediatra y me dedico más a la infancia que requiere cuidados paliativos, y alguien me decía, si ya es difícil acompañar a un adulto, pues imagínate tratar a una niña, niño o adolescente, o un recién nacido. Y yo les decía que no trabajamos con la muerte, trabajamos con seres humanos que están vivos hasta el último momento de su existencia. Esto es importante enfatizarlo porque hay una serie de errores de concepto que justamente generan esta resistencia. El acceso a los opioides y la opiofobia que ya comentaba. ¿Cómo estamos en el país? El artículo 4 constitucional nos habla de el derecho de toda persona a la protección de la salud.
acaba de ser modificado, ¿sí?, por el Senado de la República, y se le agrega al cuarto constitucional que la protección a la salud implica los cuidados paliativos y el acceso a medicamentos para el control de dolor. Hoy están los cuidados en rango constitucional. Sin embargo, ya la Ley General de Salud lo habla en el artículo 33, en el 166 bis, que la actividad médica y la actividad de salud se divide en 4 etapas. 1, prevención. 2, curación, siempre que esto sea posible. 3, rehabilitación. Y 4, paliación. De tal manera que esta ausencia de formación en cuidados nos habla del olvido de esta importante fase de la atención médica. Tenemos una serie de documentos legales como no lo tienen otros países. Su servidor tuvo la oportunidad de formarse en España y me decían es que los mexicanos tienen una excelente ley de cuidados paliativos. La tenemos en la Ley General de Salud, tenemos una norma oficial mexicana, tenemos 2 acuerdos del Consejo General de Salubridad donde dice los cuidados paliativos son obligatorios para adultos y son obligatorios para niños, una guía de práctica clínica, una guía de manejo. ¿Alguno de ustedes conocía fuera de la doctora Gachus? Estoy seguro que estos documentos no llegan a la realidad, a la praxis de la vida ordinaria. Más de 600,000 personas mueren cada año en México. El 50% por complicaciones de las crónico-degenerativas no transmisibles. En el transcurso de la enfermedad, muchas de estas personas experimentan síntomas debilitantes. Se requiere del acceso a los cuidados para cuidar la calidad de vida. No sé si aquí tengamos audio. ¿Sí? Me gustaría justamente que viéramos este video de un trabajo que hace una organización que se llama Human Rights Watchers, que justo fue el parteaguas para decirle, oye México, está genial que tengas una ley tan robusta que dé sustento a los clínicos, a los hospitales, sobre el ejercicio de su obligación para proveer cuidados paliativos. Sin embargo, la realidad es que el 80% de las personas que los necesitan no tienen acceso a ellos. Human Rights Watch puso el dedo en la llaga y justamente este video habla de una realidad. El apetito se me vino por completo. Yo ya no tenía ganas de comer, ya de nada, ¿verdad? Sí, yo ahorita con los cuidados paliativos sí. Yo ahorita ya sigo reviviendo. Remedios es una mujer de 73 años que vive en el estado de Hidalgo, 3 horas más o menos de la Ciudad de México. Le diagnosticaron con un cáncer de páncreas recientemente. Cuando la visitamos, sus doctores le habían enviado al Instituto Nacional de Cancerología para recibir cuidados paliativos. Desafortunadamente, no hay hospitales con cuidados paliativos cercano a la casa de Remedios. Y saliendo de la casa a las 5 de la mañana, llega al instituto alrededor de las 10 de la mañana. Los cuidados paliativos buscan aliviar el sufrimiento de personas al final de la vida. Pues el propósito de los cuidados paliativos no tanto es aumentar la cantidad de días de una vida, pero asegurar que los días que queden al paciente tengan la mejor calidad posible. La disponibilidad de los cuidados paliativos en México es muy limitado en muchas partes del país. En el momento en el que la visitamos, Remedios todavía estaba en una condición suficientemente buena para hacer el viaje al Instituto Nacional de Cancerología, pero la mayoría de pacientes con cáncer incurable se deteriora con el tiempo, lo que hace el viaje al Instituto Nacional cada vez más complicado. Más profesionales de la salud necesitan capacitados en cuidados paliativos y yo creo que aliviar el dolor y los síntomas en la fase terminal
pues es incluso una obligación ética y moral de cada médico. ¿Cómo te ha ido con el tratamiento, Remedios? Ya me siento mejor. ¿Puedes hacer tus rutinas diarias? Sí. Sí, bien. Bueno, muy bien. Cuando ella llegó a la unidad de cuidados paliativos, los médicos le evaluaron el dolor y le prescribieron la morfina. Lo que pasó fue una transformación asombrosa. Tu dolor cuando fuiste al hospital, a lo mejor ya no lo recuerdas, pero seguramente era fuerte. ¿Qué tan fuerte era? Lo más fuerte que me da como en el... Estaba aquí. Ahorita, ¿cuánto te duele? Ahorita ya me duele. Pero aquí. Sí, Sí. ¿cómo es aquí? Aquí. Sí. Muy bien. Entonces, de acá, bajo acá. La mayoría de los síntomas a los que padecen pacientes con cáncer y otras enfermedades incurables se pueden controlar muy bien con medicamentos relativamente baratos y que no son muy difíciles para utilizar. Sin embargo, muy pocos médicos son capacitados en prescribir este tipo de medicamentos. Muy pocos doctores tienen la licencia para recetarlos y muy pocas farmacias cuentan con la venta de este tipo de medicamentos. ¿Cuántos autobuses tomas para venir para acá? 1, 2, 3, correcto. Un médico primario, esto es un médico general, debería atender estas necesidades, debería hacer las prescripciones y en una farmacia cerca del lugar donde vive el paciente adquirirlas. Pero esto no sucede. La Ley General de Salud de México dice claramente que toda persona con una enfermedad terminal y un pronóstico de vida de menos de 6 meses tiene un derecho a recibir los cuidados paliativos. ¿Cómo estás? Durante varios años el gobierno no estaba laborando para implementar esta ley. Afortunadamente, eso ya no es el caso. Creo que estamos en un momento histórico en donde la Secretaría de Salud, los políticos de este país y también la sociedad civil quieren que los cuidados paliativos estén más activos. Están empujando leyes, reglamentos, normas, acuerdos, y eso es muy bueno. Pues que ahorita la tengo que tener con cuidados paliativos. Cuidados paliativos, darle una calidad de vida. Sí, ya me dan, ¿no? Como estoy a misa, ya por así, que mis hijos yo vamos acá, vamos allá. En cuidados paliativos no se trata solamente de los pacientes, pero también de sus familias, porque al final del día, cuando sufre un paciente de un dolor no tratado, sufre toda la familia. Los cuidados paliativos se enfocan en asegurar que los pacientes y sus familias tengan la mejor calidad de vida a lo largo de la enfermedad y hasta el último momento. Bien, aparte del uso de la Coca-Cola en esa mesa, ¿qué más pudimos observar que les llamara la atención? ¿Que se integra su familia nuevamente? Que se integra la familia nuevamente y el contexto familiar se ve muy bien cuidado. ¿Qué tal la calidad de vida de la paciente? Bastante aceptable a pesar de tener un cáncer en etapa terminal. Interesante también cómo la hija se involucra y le coloca justamente la morfina en el dispositivo subcutáneo, ahí en el taxi, ¿sí? Cómo disminuye el dolor de esta paciente después del tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología y las dificultades para llegar, ¿sí? Si nosotros en estas distancias urbanas, ahora imaginemos a alguien que tiene que trasladarse de Hidalgo, de Tlaxcala, de Morelos, etc. ¿Quién de ustedes está en urgencias? ¿No hay nadie en urgencias? Pregunta del Nacional, ¿cuál es el acrónimo para el tratamiento del infarto? ¿Recuerdan esta mnemotecnia de Mona? Y justo la M es de morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina, o ácido acetilsalicílico. Estoy seguro
que si vamos al área de urgencias, bueno, seguramente aquí sí habrá, porque el doctor Baños tiene mucha sensibilidad para con el tema, pero difícilmente le ofrecemos a una paciente con dolor agudo el opioide. ¿Cómo estamos en el ISSSTE? Y aquí la reflexión. Si ustedes van a hacer una especialidad o subespecialidad, si van a ser internistas, si van a ser geriatras, si van a ser anestesiólogos, si van a ser pediatras, les aseguro que muchos de sus pacientes estarán dentro de la categoría de pacientes paliativos. Si van a hacer medicina familiar o medicina general, el síntoma más prevalente que verán en su consulta será dolor, por lo tanto tenemos que formarnos. Nuestro instituto atiende a más de 13,000 personas adscritas como derechohabientes. Hoy estamos en uno de los centros de tercer nivel de atención, que son 15, 125 del segundo nivel y 1022 del primer nivel. ¿Qué vimos? Los cuidados paliativos se justifican plenamente en el ISSSTE. Más de 30,000 personas se beneficiarían de ello, calculando únicamente por la mortalidad. Si a esto ponemos un cuidador primario que es un familiar extra, pues eso se incrementa. Esto con cálculo a estas patologías, con información completa que tenemos desde el 2016, de tal manera que hicimos este trabajo que se llama PALIUM, que fue detectar la capacidad instalada del instituto para ofrecer los cuidados. Se preguntaron una serie de variables y lo que encontramos fue que solamente 45 unidades de todo el colectivo nacional ofrecen algún tipo de atención paliativa, ya sea porque en el primer nivel hay un médico que tiene recetario para opioides o tomó un curso de cuidados paliativos, o hay una enfermera que ve dolor y cuidado de heridas. El primer nivel prácticamente carente de atención, y todavía tenemos 3 hospitales regionales que, a pesar de ser centros de referencia, carecen de este enfoque de atención. Luego nos fuimos a preguntarles directamente a los titulares de las unidades y solamente 26 espacios, y eso porque el Centro Médico Nacional 20 de noviembre tiene 3 equipos que trabajan paliativos, pues tienen la formación, 23%. Ustedes son afortunados, justamente, ¿aquí dónde está? ¿Sí? Justamente, aquí en la zona de Álvaro Obregón. De tal manera que este es el mapa. ¿Qué te pasa si estás en Chiapas o estás en Oaxaca y requieres justamente un cuidado de esta naturaleza? Pues tendrás que ser referido o tendrás que vivir únicamente con diclofenaco, con metamizol o demás. Justamente quiero reconocer a la doctora Gachuz y el equipo porque es el equipo más antiguo del ISSSTE. Son los pioneros, felicidades por eso, doctora, felicidades. Los equipos casi siempre están formados por anestesiólogos con formación de cuidados paliativos. Sin embargo, no son solo del anestesiólogo, cualquier profesional puede hacerlo. En España lo lleva medicina familiar. En Estados Unidos, si tú eres internista, tienes que tener formación. No es solo para el oncólogo o para el especialista en algología. En nuestro instituto, la mitad de los servicios de paliativos no tienen un lugar, de tal manera que andan ahí peregrinando por todo el hospital y acogiéndose a cuando se desocupa un consultorio. Solo 3 lugares atienden niños. ¿Sí? Esto es preocupante. ¿Sí? Porque ¿qué pasa con los niños de Monterrey, de Jalisco, de los hospitales generales? Los equipos, cuando de esos 26 preguntamos cuáles realmente son equipos, nos encontramos que solo 11 son multidisciplinarios y cuentan con psicólogo, con trabajador social, médicos y demás. Ninguno de los centros tiene algo que se llama 24/7/365, de tal manera que si tienes dolor o te estás muriendo, procura que sea de lunes a viernes, de 7 a 2 de la tarde, no en días festivos, porque no hay quien abra el locker donde se encuentran los medicamentos. Algunos dan atención telefónica, solo 5 equipos cuentan con atención domiciliaria.
5 en todo el país. ¿Tenemos acceso a opioides en el ISSSTE? Sí. En el cuadro básico prácticamente están todos. Sin embargo, los únicos que se compran de manera central son la buprenorfina en parches y el tramadol. Por eso en cualquier unidad podrán encontrar. Pero cada hospital puede comprar, si necesita, algún otro tipo de opioides. La mayor parte de los que se ven son oncológicos, sin embargo, está creciendo el colectivo de no oncológicos, particularmente en el grupo de más de 60 años. La gente que está haciendo geriatría, que está haciendo medicina de familia, y por allí seguramente tiene este perfil. 34,000 consultas se dieron el año pasado en cuidados. Ninguna de estas se va a la productividad de cuidados paliativos porque, ¿qué creen? En el ISSSTE, la gente que trabaja en paliativos está trabajando fuera de norma porque no estamos registrados, de tal manera que la consulta se va o a anestesia o medicina interna, pero no estamos registrados. Problema que estamos tratando de resolver y decirle a las autoridades, de verdad, necesitamos que no registres para poder registrar la productividad. Es importante cuidarse y los cuidados paliativos también buscan el enfoque de cuidado del equipo, de tal manera que junto con los cardiólogos, los anestesiólogos y los paliativistas somos los que tenemos mayor riesgo de burnout, justamente por el tipo de pacientes que tratamos. ¿En dónde se hace enseñanza e investigación? Justamente se puede estudiar cuidados paliativos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Es un curso de alta especialidad. Otro nicho de oportunidad es que acaba de ser aprobada la especialidad de entrada directa para aquellos que en algún momento quisieran presentar el nacional, liderada por el GEA y por el INCA para hacer cuidados paliativos. El ISSSTE tendrá sedes en Zaragoza en 20 de noviembre y bueno, habrá que platicar, doctor Lachus, si existe la posibilidad de acceder a los cuidados. ¿Se realiza investigación? Sí, hay gente que trabaja en investigación en toda esta temática, sin embargo, pues el tiempo es insuficiente, tenemos poco personal, etcétera, etcétera. Muchas fortalezas, particularmente el impulso de gente muy comprometida, no me quedo en eso, de tal manera que yo los invito a ver, pensar y actuar. Ver esta realidad y desde nuestra área de competencia, ya sean directivos, ya sean jefes o jefas de enseñanza, enfermería, ustedes como residentes, internos o personal de pregrado, y ver cómo podemos mejorar la atención de nuestros pacientes. Yo estoy seguro que si un hospital se convierte en un hospital libre de dolor, estoy completamente convencido de que si avanzamos en el cuidado paliativo, mejorará muchísimo la calidad de la atención que ofrecemos. Esto requiere esfuerzos comunes, porque ante la pregunta, ¿el ISSSTE es suficiente? ¿Es suficiente lo que tenemos? Y me permito citar a Eduardo Galeano, que justamente dice que la utopía, la utopía está en el horizonte y de repente decimos, lograr que todas las unidades, por lo menos de segundo y tercer nivel, tengan un enfoque de atención paliativa, va a ser muy difícil. Sin embargo, si logramos una u otra, iremos caminando en ese sentido. Y para eso sirve la utopía, sirve justamente para caminar. Es un reto que requiere esfuerzos comunes y quiero mostrarles justamente en qué consiste el modelo de atención paliativa. Uno, integrar equipos y ofrecer a toda aquella persona que requiera atención paliativa, ya sea en urgencias, ya sea en la consulta externa, en hospitalización o incluso en su domicilio, a través de un modelo institucional que cuente con un equipo muy humano, sensibilizado y profesional, que podamos llegar al domicilio de aquellas personas que lo requieren, atención en grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, recién nacidos. Pensemos la responsabilidad que como sociedad tenemos para con los migrantes,
que experimenten también enfermedad, la responsabilidad que tenemos para con la gente de calle, qué sucede con esa gente si tiene en determinado momento una demencia, ¿sí? Alzheimer, problemas psiquiátricos severos, ¿sí? Tenemos allí un área de compromiso. Necesitamos llegar a la disponibilidad de opioides. Ojalá que si alguno de ustedes va a urgencias y luego dice, ¿sabes qué? Aquí el dolor no está tratado de manera adecuada, pueda hacerlo llegar a sus autoridades, no en este hospital, seguramente ocurre en otros. Necesitamos educar en cuidados paliativos. Alguien nos decía, educar, 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 y cuando termines, volver a educar. ¿Sí? No me canso de repetir en muchos foros, y si solamente una persona de aquí sale convencida de la necesidad de este enfoque, con eso será suficiente y me siento muy agradecido de ello. Necesitamos hacer investigación paliativa transnacional, qué tipo de pacientes tenemos, qué necesidades, cómo responden a los opioides. Sabían que los latinoamericanos necesitamos menor dosis de morfina por genética y que tenemos mayores efectos secundarios que las poblaciones sajonas. Eso yo creo que también nos protege un poco contra las adicciones y demás. Queremos difundir y hacer comunicación social. Si es posible, hay un hashtag que es paliativiste y mi cuidado, mi derecho también, de tal manera que la sociedad se involucre en el tema y podamos tener una conciencia social compasiva. ¿Sí? Si tienes un vecino, un conocido que está experimentando esta situación, derívalo, comunica a alguien que pueda ofrecer cuidados paliativos. Obviamente se requiere dinero, hasta ahorita no sé cuánto le llegue aquí a la doctora Gachuz, pero no hay una etiquetación del presupuesto. ¿No se rían, doctora? Bien. Es importante, pues, es un desglose, es importante que los que nos dedicamos a los paliativos de repente somos como camaleones y nos estamos metiendo ahí, mimetizando ahí como podemos. Muchas veces vamos contracorriente. Quiero platicarles que yo en Jalisco fui llevado a una especie de consejo porque se estaba terminando, se estaba usando mucha más morfina. Obviamente no había cuidados paliativos, cuando empezamos a utilizarlos pues se usaba morfina y decían, es que ese doctor se ve tan feliz que seguramente es usuario de la morfina, ¿no? Entonces yo los invito a ser seres de transformación, así ante las dificultades, crecernos y ser transformadores. Muchas gracias por su atención. De verdad es que me gustaría, si alguien de ustedes tiene quejas, comentarios, dudas, aclaraciones o una pesadilla mientras el sueño llegaba, puedan decirme algo. Invitados a un foro que tendremos en el Senado, participamos como ISTE y como paliativiste, 28 y 29, para hablar del tema pediátrico y de la necesidad de la formación en cuidados paliativos. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿De verdad? Sí, yo, doctor. Sí. Bien, pues yo celebro el tema, verdaderamente. Y efectivamente tenemos muchísimas herramientas. Yo me dedico a la educación, soy la jefa de enseñanza y durante 10 años dirigí la enseñanza del Instituto Nacional de Geriatría. Y tuvimos la oportunidad de desarrollar un curso en línea, alineado al Consejo de Salud General, gratuito, para la atención primaria, ¿sí? De la mano de paliativistas geriatras, que son muy pocos además los paliativistas geriatras, pero yo creo que es un aporte que todos podemos hacer. Y si somos el hospital que tiene más antigüedad con un servicio de cuidados paliativos, no importa si no está en la estructura, porque para fines prácticos la función se hace, sé que se tiene que tener un sistema donde cuente el trabajo de la gente, pero la doctora Gachuz y su equipo tienen mucha experiencia. Y yo creo que si nos sentamos desde el área de enseñanza con la doctora Gachuz, con la psicóloga Maribel y todo el equipo de trabajo, podemos ser sede de la nueva especialidad de entrada directa, que yo celebro enormemente que sea de entrada directa, porque se trata de especialidades troncales. Así como se aprende pediatría, medicina interna, gínico y cirugía, pues se tiene que aprender medicina paliativa. Entonces, por eso celebro que sea una especialidad troncal. Y que nos sentemos a pensar si tenemos todos los recursos que se requieren para abrir una especialidad troncal acá y ser sede de formadora de especialistas en medicina paliativa, y si tenemos el equipo de trabajo suficiente
y cómo podemos arrancar. La especialidad apenas va a ser promovida en la siguiente fase, en el otro año. Ajá, esto quiere decir que ya tendremos a la mano el programa único de especialidades de medicina paliativa, y entonces podemos nosotros diseñar un programa operativo que nos permita aterrizar la especialidad y proponernos como sede. Entonces yo creo que estamos justo en el momento de hacerlo, doctora Lechus. Sí, doctora, yo espero que se haga conciencia del servicio. En realidad son 10 años, le comento al doctor que en estos 10 años afortunadamente contamos con el equipo de ISSSTE en casa. Ese es un plus para el hospital, y ojalá se dé el apoyo para todo lo que se requiere. Sería muy importante crecer en esta área y bueno, creo que sí tenemos la infraestructura, nada más es lo que necesitamos es poder hacer. Pues por parte de enseñanza cuente con todo el apoyo que se requiera. Doctora, ¿me recuerda su nombre? Flor Ávila Femato. Doctora Flor, me alegra muchísimo, mientras que venía en el Uber, estaba platicando con Franco Covarrubias, que justamente es gente de Salvador Subirán, y tienen una fundación que se llama Algía. Y Algía nos ofrece trabajar gratuitamente y en colaboración para certificar en dolor agudo, en cuidados paliativos y en formación para enfermería de manera gratuita a el personal médico, paramédico, de pregrado y de posgrado. Si nos sentamos, podemos llevar pronto un curso de diagnóstico. Hay un tema que me decía que me parece muy simpático, es todo aquello que quisiste preguntar y nunca te animaste sobre el dolor y el manejo de opioides, una certificación de manejo de opioides, tratamiento del dolor postoperatorio, tratamiento de cuidados paliativos, formación de enfermería y certificación, de tal manera que si nos ponemos de acuerdo, doctora, eso lo tenemos en corto plazo. A mediano plazo está la posibilidad de la especialidad. Serán 6 meses en el IGEA, donde verán personas no oncológicas, 6 meses en el INCAN, personas oncológicas, 3 meses en el INP, 3 meses en el ISSSTE y 6 meses en atención primaria y visita domiciliaria. Entonces, existe esta posibilidad, ¿no? Gracias, yo lo celebro mucho, y en educación se pueden hacer 250 cosas, ¿sí? Y están a la mano, y yo creo que podemos hacer las vinculaciones con muchísimas instituciones y tener aquí, bueno, la doctora tiene mucha experiencia en educación en este tema, y solo es cuestión de sentarnos a planear, ¿sí? Pues yo todo el apoyo. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? De los chicos de pregrado, sí me gustaría, si alguien tiene... Doctora Gil, ¿está muy callada? ¿Algo más? Pues sin más preámbulo termino con esto que dice Cicely Saunders, la fundadora de los cuidados paliativos en este espacio. Vino a este hospital hace muchos años. Cicely Saunders estuvo aquí. Aquí sentada en un foro, cuando yo era residente de geriatría, le estoy hablando hace 30 años. Sí, Cicely Saunders, todo un ejemplo de mujer, en 1960, enfermera, y dice, pues, ¿qué está pasando con la medicina que olvida a los moribundos? Y en el Hospice St. Christopher, en Londres, funda este movimiento de decir, tenemos que voltear a ver esta realidad. Luego dice, estos médicos son un tanto cabezones y no me permiten hablar con ellos, estudia medicina, y luego dice, bueno, creo que necesito estudiar trabajo social para ser multidisciplinaria, y estudia las 3 carreras. Y justamente Cicely Saunders dio un impulso a este enfoque, y ella decía, tú me importas por ser tú, la dignidad de la persona ante todo y hasta el último momento de su vida. Y me importas de tal manera que haré todo lo que esté a mi alcance, y como equipo haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que mueras de una manera digna y en paz, sino para que vivas y vivas bien hasta el último momento. Enhorabuena y muchas gracias.